But anyways, thank you. Where is this? Okay. We were looking at, can you see my screen now? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. What are you looking at? Present The perfect simple. present perfect simple. Okay, thank you. Yeah. So I got you. Okay. So present perfect simple. How long unfinished time word? Okay, we are going to be working for and life experience. Okay. We are going to be practicing life experience today, which is, well, experiences we have had or situations we have been through during our lifetime, okay? Experiencias de nuestra vida. El ejemplo es I've been to Tokyo. Ya hemos practicado, me estaban preguntando en la clase pasada, ¿no? You were asking like the use of the prepositions. How can we use prepositions in this case? Most of the, been to, como les decía, la mayoría de cosas son de colocación, ¿ok? El uso de las preposiciones, la mayoría tienen que ver con colocación. So, pretty much, this is what we have been working on the past few classes. Now, life experience is one of the most common uses when in casual conversation, okay? It is very useful to know or to practice life experience in this case because of this. Since there's only a few of us now in class, nada más tenemos a three people, we can work together as a team, the three of you, okay? We don't need to place you on groups or anything. Let's just go back very quickly to review the structure. We know the structure. It's one more time, very easy. For questions, we just switch the auxiliary verb, which is have, ¿no? Cambiamos el have, que es nuestro verbo auxiliar al principio de la pregunta, cuando es una respuesta que se puede responder con sí o no. ¿Ok? Como esta primera. Have they already eaten? Have they already kissed? No sé por qué tenemos kissed como ejemplo. ¿Cuál era el contexto? No me acuerdo. Pero está raro. Está raro decir kiss. So, Era la película de La Sirenita. Ah, that's true. Ah, pues en las novelas también. Ya sabemos quiénes son los protagonistas. Ya sabemos qué va a pasar siempre en las novelas y ya sabemos cómo va a terminar. Pero igual, ahí estamos viéndolas hasta el final. Porque queremos que haya romance, que haya drama. So, yeah. Basically, have they already eaten kissed? Esa pregunta se puede responder con yes or no, ¿no? Decimos yes. La respuesta sería sí. Voy a agarrar esta para pasarla a una nueva diapositiva. Bueno, voy a quitar esta. Vamos a hacer esto un poquito más arriba. Vamos a agarrar este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo para ver cómo serían las respuestas. So, one possible... Perdón. Ok, mi headset. Yes. One possible answer. Ajá, las respuestas cortas. Tenemos yes. They have. They have. Ajá. El have así lo dejamos. ¿Ok? Si se acuerdan con cualquier otra pregunta, como por ejemplo, no sé, si me preguntan, do you like chocolate? Si me preguntan que si no es chocolate, ¿no? Do you like chocolate? Yo pudiera responder, yes, I do. Simplemente porque el auxiliar que usamos en ese tipo de preguntas en presente simple es do, ¿no? Usamos do you like, y siempre lo incluimos. Entonces nuestras respuestas cortas sería yes, I do. Siempre usamos el auxiliar. Bueno, en casi todos los casos usamos el auxiliar para respuestas cortas. Puede ser simplemente un yes
o no secos, pero este yes they have da un poco más de énfasis, da un poquito más de peso a la respuesta, ¿sí? Yes they have. La otra posible respuesta sería no. Ay, it stayed green. No. They. No, they. And then we use a negative, ¿no? ¿Cómo es el negativo de have? Have not. Have not nada más, ajá, como una contracción, lo usamos como haven't. Bueno, lo voy a poner así. Haven't. Ay. Y entre paréntesis ya sabemos que es have not, ¿no? So pretty much those are questions. Ay, no se cambió. These are the questions. Now, if we look at, ay, ¿cómo se cambiaba? Ya no me acuerdo cómo cambiar. Control. El nivel de lista. Bueno, lo voy a hacer aquí. A ver si puedo. Ya no le hallo mucho a esta computadora mía que no es Windows desde que empecé a usar Mac. Ya no le encuentro las opciones. So, control option, no. Never mind. Let's go back to las billetas. Hold on. No se vayan a ir, mientras aquí me peleo con mi. Ya me siento que no les sé. Lo que estoy tratando de hacer para que sepan es cambiar el nivel de la lista para regresar a la misma que teníamos. ¿Qué será esta? No. Ay, never mind. Ay, pero mira, ya encontré otra nueva para cambiar de pantalla. Sin tener que... A ver, ahí está. Ah, ok. Nice. Ya supe cómo. Ok. So, that's a type of question. Dijimos, se puede responder sí o no, ¿verdad? Now, for the rest of questions, do you remember, girls? Do you remember the WH questions? I guess you do, right? Yes, teacher. WH questions could be any, ¿no? Puede ser como... Vamos a Whatever. ponerle con otro color. Un color que no hayamos usado. Déjenme ver. Naranja. Where... what was that? Sorry? Where, saying- why, Where... Ay, color. Where... What else? why, Why... what, What... because, no, where, How. why, How? How... how, Ay, a ver, how... Ajá. Who también, ¿no? Así. Who también, muy bien. would, Who... would, Could. could you please give me that? Ah, ok. Could se llama un modal verb. Could y can y would y should y todos esos son modal verbs. Okay. No son en sí, o sea, sí, obviamente los usamos en preguntas. Nada más que cada uno tiene su propio significado y su propio uso, ¿no? O varios usos. Otra que nos falta es la de tiempo. ¿Cómo preguntamos tiempo con WH? How many? How long? How How time? How Ten. long? Ajá, esa está buena. How long? Lo voy a poner aquí mismo. How long? Falta otra de tiempo. How many? How. When, ¿no? When, les faltaba when. When, sí es cierto.
Sí. Ahora, pues rápidamente, ¿para qué usamos where? ¿Qué expresa where? Lugar. Lugar. Place, ¿no? Places. Place, Places. location. Place, location. Ajá, place or location. Where? Lourdes, where do you live? I live in Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Sí. Lupita, how long have you lived in Guadalajara? Or Zapopan, where do you live? I live here since no, for 30 years. For 30 years. Ajá. Ajá, exactly. Nice. A ver, Rosario. Rosario, when did you, where do you live right now, Rosario? I live in Guadalajara. Okay, you live in Guadalajara and right now you are in Ciudad de Mexico, ¿no? Mexico City? In this moment, I am in Mexico City. In Mexico City. When did you go to Mexico City? I arrived here the 5 November. Ajá, fifth. Para fechas usamos los números ordinales. ¿Se acuerdan? Ordinales. Primero, Ordinales. segundo, tercero. Sí. Ajá, ordinales primero, segundo, tercero. En inglés siempre expresamos fechas diciendo los números ordinales. Sí, Que está sí. bien fácil. Sí. A la mayoría nada más se les agrega un TH al final y la pronunciación es igual. Fifth. ¿Ok? 15 November. El 5 sí cambia un poquito su estructura porque uno es five y el otro es fifth. Fifth. Sí, Así. sí, Ajá, así, miren. Fifth, así. sí, sí. But for dates, we actually need to learn them. Y no están tan difíciles. Les mando también. ¿Ya les había mandado alguna vez una imagen de números cardinales? Creo que no. ¿Y ordinales? No. No. Ok, se las mando. Es más, déjenme de una vez la busco. Pero bueno, mientras lo busco, aquí yo hago multitasking todo el tiempo. Entonces, pues mientras aquí busco, pues miren, esas son las preguntas WH questions, ¿no? Que habíamos dicho. Fáciles. La verdad es que no tienen más, no tienen ningún otro cambio en la estructura más que estas, ¿sí? Ahora, déjenme hacer otro cuadrito aquí para, bueno, lo puedo hacer en medio. Voy a hacer otro ponerle otro cuadrito para poder hacer una como anotación, ¿no? Ya sabemos que tenemos where, why, todos estos, la estructura va a ser pues la misma básicamente, ¿no? Ahora nos toca, ay, déjenme nada más ver que sea el mismo tamaño. Ahora nos toca hacer como, vamos a tratar de hacer unos ejemplos usando el present perfect simple. Después de la pregunta WH, siempre te vamos a tener igual, hagan de cuenta que nada más le agregamos eso al principio, pero la pregunta queda toda igual en su estructura, como siempre, ¿no? As always. So, where? Ahorita hablando de experiencias, de vida y así. Yo estábamos hablando de dónde vivimos, ¿no? Entonces, una pregunta que ahorita Lupita usó un muy buen ejemplo, que me gustó mucho, y luego se corrigió ella sola, dijo since, y luego dijo no, for. Vamos a usar esos dos, ¿ok? Where, ¿qué sigue? Have, ¿no? Ya sabemos, nuestro auxiliar. Ay, have. Where have. Ay, ¿dónde está? Colores. Ok, where have. Do you- Ahorita lo hago más grande, ¿eh? You live. Where have. Y luego sigue, ajá, nuestro What have you- you lived nuestro since? sujeto de la oración. ¿Y qué sigue? Participio. you- You We live. are. Ajá, we are going to be using our verbo. past participle o podemos cambiar, en este caso, si queremos saber, por ejemplo, como regresando al ejemplo de Lupita, Mm. where have you lived? Ay,
¿Cuál era el verbo, Lupita? Live, ¿no? Leave it. Lived, ¿ok? Pronunciación es lived. Live. Lived. Ay, sí, me cambié la fuente. Ok, ahí está. Where have you lived? The last year. Ahora, ajá. Ahora lo que ella dijo, ella utilizó for en lugar de usar since, que ya hemos visto since, ¿no? Ujú. Since te expresa un punto en el pasado, puede ser cuando sea. Puede ser since 2 weeks ago, since 2 days ago, since yesterday, pero siempre va a ser un punto en el pasado cuando usamos since. Y es un punto muy específico. Con since estamos expresando muy específicamente la fecha, por ejemplo, o el periodo de tiempo, pero es muy específico, ¿sí? Ahora, ella usó for, y para for no es un adverbio, no expresa, no modifica el verbo, ¿no? For es una preposición, a diferencia de since. Ahora, cuando decimos for, ahí vamos a expresar un periodo de tiempo, pero nos englobamos todo el periodo de tiempo, ya sabemos, ¿no? Como for, where have you lived? For no quedaría en este caso como muy bien en esta pregunta, o a menos que incluyamos, por ejemplo, for the past, ¿qué dirían? Where have you lived for the past 3 years? ¿Sí? Where have you lived for the past 3 years? Estamos preguntando específicamente en los últimos 3 años, ¿no? Where have you lived for the past 3 years? And this is very specific too, o sea, creo que no, esto lo tenemos que hacer en un contexto muy específico, si sabemos que, no sé, alguien nos dice algo que tiene que ver con esto y preguntamos. No es una pregunta que usaríamos normalmente tan frecuentemente, a menos de que... Teacher, only en the police en un interrogatorio policíaco. Ajá, en a questioning, in a police, like an investigation, ¿no? Ajá. Like a police investigation, a police questioning. Yes. Police Muy buen ejemplo. Si, por ejemplo, como le preguntan, ¿en dónde, no sé, vieron la serie nueva que hay de Jeffrey Dahmer, que se puso muy de moda del asesino en serie? Sí. Yes. Sí, puede que, por ejemplo, los asesinos en serie luego tienen así una zona en la que siempre se quedan y viven ahí mismo, ¿no? Entonces puede ser una buena pista. Le pueden preguntar, where have you lived for the past year? Y ya tiene que responder exactamente. Es muy específico, como les digo. Es nada más si sabemos un contexto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si yo les digo, es que los últimos 3 años, yo la verdad he estado bien aquí donde vivo, pues ya está todo bien feo. Uy, antes estaba bien padre allá donde vivía. O sea, ya sabemos que yo vivía en otro lugar y luego ya me cambié de casa. Me cambié a mi nuevo lugar y ya tengo 3 años aquí. Entonces ya pueden preguntar, where have you lived for the past 3 years? ¿Sí? Ahora, esa es la diferencia entre since y for. Dijimos que since nos expresaba un punto en específico en el pasado, ¿verdad? En la línea de tiempo está muy específicamente, a ver si puedo dibujar. Está muy específicamente en un punto, por ejemplo, aquí, digamos. Aquí, flechita. ¿Sí? Aquí está nuestro since. Y for expresa un periodo. ¿Sí? Un periodo que de hecho abarca, es más, déjenme lo borro porque este periodo de hecho abarca hasta el presente. Podemos asumir que esta empieza aquí, pero no precisamente no ha terminado, ¿no? Entonces, aquí nos expresa en esta línea for. Ay, qué fea la letra. Una vez cuando trabajaba en la empresa anterior, donde estaba, armábamos como
Se llaman workshops. You know workshop, ¿no? ¿Qué es un workshop? Como talleres. Ajá. Y en esos talleres había una chica que daba los talleres, que de hecho es una médico, es una doctora, sí estudió medicina y todo, pero estaba trabajando como yo de intérprete y luego ella se puso en el entrenamiento, en el departamento de entrenamiento. Y cuando daba sus talleres, siempre se la pasaba así escribiendo, así como yo ahorita. Y yo decía, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué no mejor usa el teclado y pone así la fuente de las letras? Yo siempre decía, ¿por qué lo hace? Y mírenme a mí ahora haciéndolo igual. Qué vergüenza. Por eso no hay que criticar. But anyways, since dijimos aquí se muestra como, o sea, lo vemos como gráficamente en una línea de tiempo, como un punto, y for es un periodo que empieza en el pasado, continúa, ¿sí? Y for siempre va a expresar que esto continúa hasta hoy, ¿sí? Ok. Now, ahora si se dan cuenta, porque cuando a lo mejor en algún punto de sus vidas, ustedes vieron Present Perfect. Y Present Perfect nos lo engloban y nos lo ponen como, sí, Present Perfect Simple, pues es algo que empezó en el pasado y todavía continúa hasta el futuro. O hasta ahorita, hasta el presente. No sabemos en el futuro, pero por ahorita por lo menos continúa. No precisamente, ¿no? Este ejemplo en específico sí nos engloba eso, pero no siempre. Ahora, where have you lived for the past 3 years? Vamos a seguir. Ok, why. ¿Se les ocurre una pregunta con why? ¿Qué pudiéramos hacer? Imagínense que estamos siguiendo con el ejemplo de Lupita, que de hecho está bastante bien, en un interrogatorio de la policía. Why? ¿Qué Why seguiría? have you- ¿Por qué has vivido con tus papás el último año? Very good. Rosario ya nos estaba ayudando con una. A ver, Ay, Rosario. perdón. Where have? Why have you stayed in this moment? ¿Por qué estuviste tú en este momento aquí? Ok. Sorry, Carlos, I muted your microphone because there's some music. Hay perreo de fondo. So, why have you, nada más. A ver, voy a retomar el ejemplo de Lupita cuando que ella dijo algo de sus papás. Porque right now no usaremos No otro es- tiempo del verbo, lo más probable. Sí. Why have you, bueno, por ejemplo, si queremos expresar ese mismo, podemos decir, why have you stayed? Ujú, Sí, así, ujú. como, no Stay sé. there. Why Sí, have you stayed there? ¿Por qué estabas ahí? ajá. Imagínense, ¿por qué te quedaste? Es más bien como que, ¿por qué te quedaste? Te Why quedaste have you ahí. stayed? ¿O por qué te has quedado? Si yo, por ejemplo, me quejo, como no les conté cuando me hicieron chismes en el coto de donde vivo, No. porque vivo sola. Yo culpo al machismo, porque vivo sola. Y alguien dijo, no sé quién fue, o sea, creo que fueron los vigilantes, dijeron que yo que metía mucha gente a mi casa, que como que hacía fiestas y venía mucha gente y no viene gente aquí, o sea, nadie, de hecho de mis amigos cercanos solamente ha venido uno a visitarme. Entonces, yo me estuve quejando, bueno, me quejé de esas cosas y alguien me preguntó un día, ay, pero ¿por qué te quedaste ahí? Y yo, ay, pues ni modo que me salga, acabo de llegar a rentar aquí. Entonces, esta podría entrar, ¿no? Como si yo les cuento todos mis problemas que tengo y estoy súper incómoda y la pregunta, why have you stayed? Pues, ¿por qué te has quedado si tanto te molesta, no? If this bothers you so much, why have you stayed? ¿No Otro suena ejemplo. como stay there? ¿Ahí? ¿O no? Pues sí, puede ser. También puede ser, pero why have you stayed se entiende. Si me dicen, Ok. es como, ¿por qué te has quedado? Sí, ya. Ajá. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Pudiera quedar hasta ahí. No siempre, yo sé que tenemos esta necesidad, nosotros como no nativos, de tal vez agregar palabras para nosotros tratar de aclarar
de que quede bien clara lo que queremos decir y que la idea se entienda, o sea, que esté bien claro, pero no siempre. Normalmente en el contexto, ustedes van a ver que no es necesario. Una vez que ya lo manejan en un cierto nivel, no es necesario tampoco expresar tanto como, why have you stayed here? Pues da igual. Sinceramente. Now, what? Vamos a ver. What? Ay, esto tiene Teacher, como, yes, ¿puedo preguntar algo? Que, bueno, no yes, es... of course. I have a question. Ujú. When I say this is the best Christmas I have ever had, esta es la mejor Navidad que he tenido. Ah, nice, ajá. Cuando yo quiero decir esta es la mejor Navidad que nunca he tenido, Ever. tengo problemas Eh, en usar ever o never. ok, I get it. Ujú. Ever, en este tipo de preguntas significa, y ever en su significado como general, global, ever significa como todo el tiempo, o sea, todo el tiempo existente, ¿sí? Ujú, Todo el tiempo, engloba todo el tiempo de mi vida, o todo el tiempo ujú, de lo que nos estamos expresando, ¿sí? ujú. Todo el tiempo del pasado hasta el presente. En este caso, never normalmente tiene una connotación negativa y never expresa como la falta de, o sea, de que es algo que no ha sucedido en todo ese periodo de tiempo, pero es la parte negativa. Ever, normalmente la vamos a ver muchísimo en el present perfect, en ejemplos aquí, porque tiene ese significado, o sea, su significado en sí es englobar todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo pondría? Es la mejor Navidad que nunca he tenido. Ok, No, esta es la mejor Navidad que nunca había tenido, porque yo la pongo y sale igual que esta es la Navidad que he tenido. Entonces digo, yo la pongo en el, ¿cómo se dice? En el translator, en el traductor, y pongo, esta es la mejor Navidad que nunca había tenido. Y pongo, esta es la mejor Navidad que he tenido y salen igual, pero no es lo mismo. pero ¿por qué no es lo mismo, Rosario? ¿Qué expresa una y qué expresa otra? Es O porque en sea, español no se dice así, teacher, yo pienso. bueno, Ah, por ejemplo, a ver, es- pero vamos, a ver, quiero escuchar que Rosario me cuente cuál es la diferencia para ella, qué significa, o sea, qué significa una versus la otra, porque para mí, ¿es lo mismo? no sé, Es que una es negativa. Esta es la mejor no, pero Navidad. es que no, remember always, all the time, Rosario, in English and Spanish, or in any language, we can never translate literally. Nunca podemos traducir literalmente. Nunca traducimos palabra por palabra. Traducimos funciones y traducimos ideas. Y yo lo digo como una profesional, de hecho, del campo de la traducción, porque no, si lo queremos hacer palabra por palabra, se nos va a dificultar muchísimo porque hay cosas que no existen en un idioma y en otro. Existen las mismas funciones, pero palabra por palabra tal vez no se pueda. Son Vamos a, diferentes estructuras. ok, vamos a verlo Entonces, ¿cómo pondría usted? ok, vamos a verlo específicamente así. This is Esta es la mejor Navidad que nunca había tenido. ok, this is the best Christmas I've ever had. Ese es el ejemplo que te sale, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia en español de esta es la mejor Navidad que nunca había tenido y esta es la mejor Navidad que he tenido? ¿A qué se refieren una y otra? ¿A qué Que la esta es la mejor? mejor que he tenido y esta es la mejor que he tenido y la otra ¿Cuándo? dice que nunca había tenido. Ok, Es lo ¿cuál es? mismo. Sí, entiendo Viene siendo lo mismo. entiendo la diferencia en las estructuras,
pero dan la misma idea, ¿no? O sea, se refieren a todo el tiempo Es lo existente de mi mismo. vida. Pero no? una como es negativo, yo sí, tienes razón, maestra. Yo quería poner never. This is the best No. Christmas I never had. Ok, si lo quieres expresar con never, pues lo tenemos que cambiar, se puede incluir, pero tenemos que cambiar la estructura. ¿Sí? Esa sería una estructura para usar never, si quisieras usar never. ¿Sí? Y seguimos usando la misma estructura present perfect. No cambiamos el tiempo del verbo, nomás cambiamos el orden, ¿no? Oh, yes. Si quiero usar never o si quiero usar ever o never, cambia la estructura. Y de hecho, si vemos esta, hay que cambiarle los colores para resaltarlo, ¿no? ¿Dónde está have? Aquí. Ahí Aquí, está, claro. pero con apóstrofe lo puse, ¿no? Ujú. Aquí está. Y luego, ¿qué es ever? Ever. Ever es uno de nuestros adverbios. Never también, ¿no? Y Ujú. nuestro verbo es have. Y aquí está. Ujú. Aquí están los dos ejemplos. Ay, ¿Sí? gracias. Teacher. Yo me confundía tanto y estuve buscando y buscando, no encontraba la manera. Ok, hay que pensarlo así. En este caso, sí se puede. O sea, casi siempre se va a poder hacer. Pero, pues expresan, por Lo ejemplo, mismo. por ejemplo, la primera que dice, This is the best Christmas I've ever had. Empieza con This is the best Christmas. Y de hecho tiene ya les había comentado un poquito de creo que así como que roughly, ¿no? Como que así súper rápido, ¿no? Me metí en líos. Nada más les dije, hay oraciones complejas, ¿sí? Y compuestas. Tenemos compound y complex. Y estas tienen dos partes, casi siempre, ¿sí? Usamos a veces una frase que une a una oración y a veces son dos oraciones completas. ¿A qué me refiero con frase y oración? Una frase no tiene verbo, normalmente, ¿sí? Casi siempre una frase no incluye un verbo y una oración incluye un verbo que tiene una función ahí principal. En este caso tenemos dos oraciones porque aquí usamos el verbo be, ¿no? Y tenemos be como el verbo de esta y tenemos have como el verbo de esta otra. Dos tiempos del verbo distintos, pero están o sea, de hecho expresan una cosa. Estas dos no pueden funcionar por sí solas. This is the best Christmas, pues pudiera ser así como de que si dijimos, esta es la mejor Navidad, pero no suena completo, no suena, si lo expresamos así solo como una idea en inglés, this is the best Christmas, no suena como que le falta algo, nos falta algo, suena como que no hemos terminado de hablar. Y cuando decimos I've ever had, solo, tampoco tiene sentido. Una necesita de la otra, son dependientes, ¿ok? Son dependientes. Y aquí no se pueden separar. Esta otra es una oración completa, es una oración simple. I have never had such a great Christmas. Esta no tiene, pues no, aquí no hay dos oraciones que unir ni nada, es una sola oración. Aquí tenemos nuestra estructura normal, nuestra estructura principal que es I have never had, y lo demás sí es una frase. Entonces la frase aquí, pues esta such a great Christmas, nada más es el complemento de nuestra primera oración, que tampoco, o sea, ahí están, como roughly, ¿no? Así como rapidito. Si queremos, o sea, en realidad es que la forma en lo que lo expresemos va a dictar el sentimiento detrás. Si yo digo, this is the best Christmas I've ever had, creo que esta tiene más peso, ¿no? Como que tiene más emoción la primera. Es como decir, estoy muy divertida y en el momento lo digo. Digo, esa es la mejor Navidad que había tenido en mi vida. Sí, this is the best Christmas I've ever had. Versus si digo, I have never had such a great Christmas. Yo me imagino estas dos así en un diálogo de la vida real. La primera, como les decía, estoy bien divertida en la fiesta de Navidad y digo, qué divertido.
y ya le digo a todos, esta es la mejor Navidad del mundo, ¿no? Que he tenido yo en mi vida. Y la segunda, tal vez hablando de la fiesta de Navidad, pero después puede ser, I have never had such a great Christmas. Es como de que ay, nunca había tenido una Navidad tan padre en mi vida. Y si lo vemos en los usos, por ejemplo, esta última entraría como en life experience, ¿no? Que es precisamente lo que yo quería ver en esta clase. Usar life experience, como de que, ay, yo, o sea, de mi vida nunca tuve una mejor Navidad que esa. Y ya uno está contando la historia, pero ya pasó, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, ahí no se usaría también en pasado, had, never had. I never had such a great Christmas. Sí, pero esta de I have never had such a great Christmas está hablando de una experiencia muy, o sea, para hablar de experiencias, el present perfect es el perfecto aliado para hablar de experiencias, ¿sí? Pasado, Y es lo más común, es lo más Ah, común. sí. Si al contrario usamos por ejemplo, el pasado simple, I never had such a great. También se puede, no diría que está incorrecto. Christmas. Yo no diría que está incorrecto. I never had such a great Christmas. Nada más que aquí yo sentiría que me falta contexto y que lo usaría en otra estructura. Until this year, ¿no? Yo sentiría que me falta un poco de contexto y me gustaría agregarle eso. Porque, ahí les va. En esta de arriba, en esta de arriba estoy hablando de la experiencia, ¿no? Pero en esta de abajo, esto es más como storytelling, es decir, contar una historia. El pasado simple es también así, el perfecto tiempo del verbo para contar historias. Y el pasado simple junto con el pasado perfecto. Por ejemplo, los vamos a ver siempre en historias. De hecho, ahí les voy a dejar de tarea por andar preguntando. Busquen, busquen luego historias en inglés. Busquen cuentos o historias en inglés en internet, en Google, googleen algo. Si empiezan a leer historia como de un nivel intermedio, porque hay páginas que de hecho les va a aventar como cuentos e historias y van a venir así en niveles, de que va a nivel básico, nivel intermedio, de un nivel intermedio más intermedio avanzado, que incluyan este tiempo del verbo, ¿no? Entonces, normalmente en las historias usamos mucho el pasado simple como nuestro principal, porque ya estamos hablando de una experiencia que ya terminó, y también usamos el tiempo perfecto, pero es el pasado perfecto. Y el pasado perfecto se usa para expresar otras cosas. El pasado perfecto se utiliza normalmente para lo más común, para dar razones o para marcar un cambio en la línea de tiempo, ¿sí? Como por ejemplo ahí, I never had such a great Christmas until this year. Como yo nunca tuve una mejor Navidad hasta este año y usamos un adverbio aquí para cambiar el tiempo. Entonces, en este caso, I never had such a great Christmas, como una experiencia o como hacer énfasis en la experiencia, en lo padre que está, en la emoción de la experiencia. Yo diría que el más adecuado, el más natural, el que suena más natural es este de arriba. ¿Sí? Muy buena pregunta, Rosario. Qué bueno que hicimos la comparación, porque de hecho sí se puede confundir. Por eso es que casi siempre piden luego pero es que yo la verdad, no le digan a nadie, pero yo la verdad no estoy de acuerdo con el no traducir, porque se puede, o sea, casi todo lo que querramos decir se puede traducir, casi todo. Maestra, es que mi sobrino en las pasadas vacaciones me dijo eso. This is the best Christmas I ever had. Entonces, él me lo dijo, tiene 4 años. Okay. Entonces, yo no le entendía si era lo googleé, si era la mejor Navidad o era la mejor Navidad que nunca había tenido, pero las dos cosas son lo mismo, nomás escriben diferentes, ¿no? Y él me dijo, Sí.
me dijo la primera, this is the best Christmas I ever had. Ujú. Entonces, y después me decía, nunca la había tenido. Entonces dije, ¿qué me dijo? Sí, 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 Never, sí. never had. Él decía, never had, que nunca la había tenido. Entonces Ajá. me dijo las dos maneras. Me dijo la primera, dices the best Christmas I ever had. También me dijo, never had, nunca la tuve. Ah, ok. De hecho, sí, qué bueno. Está muy bien ese ejemplo. Thank you, Rosario. Hay un juego, nunca lo han visto, a lo mejor no, porque es un juego de gente millennial. Sí, gente millennial principalmente. El juego se llama Never Have I Ever y se escribe así. Déjenme ver si se los puedo poner. Los voy a poner acá abajo. Perdón que le corté la continuidad, pero era algo que tenía, que no lo podía encontrar. No, está bien, está ligado. Y supongo que de hecho esto también le puede aclarar dudas a mucha más gente, ¿no? Supongo que a lo mejor tenían la misma duda. Este juego se llama Never Have I Ever. ¿Sí? Never Have I Ever. Y son de esos juegos que uno juega en la borrachera, que están todos sentados en círculo y están tomando shots, ¿no? Entonces, cada quien tiene su trago, así funciona. Yo aquí dándoles cultura urbana. En el juego se pone cada quien con su, o sea, con su trago, con lo que traiga tomando, y se juega así. Dice alguien, never have I ever, y luego dicen algo, por ejemplo, no sé, never have I ever eaten shellfish, ¿no? Y dicen esta oración, never have I ever eaten What's the meaning, teacher? shellfish. Así, espérenme. What's the meaning? Never What's the have I meaning? ever eaten shellfish. Entonces, obviamente no dicen eso, o sea, normalmente se pone muy spicy, ¿no? Muy, muy subido de tono ese juego, porque luego dicen unas cosas así bien, o sea, se supone que es para quemarse, literalmente es para saber sus intimidades. Entonces, en una forma más amigable, como para todos, se puede decir lo que sea. Cuando dices, never have I ever eaten shellfish, todos los que hayan, sí saben qué significa shellfish, ¿no? ¿Conocen shellfish? Shellfish es pescado. Shell es como concha y fish es pescado. Son Ajá. mariscos, moluscos, como marisco de concha. Mariscos. Mariscos en Como general. ostiones. No, mariscos en Camarón. general. Puede ser camarones, ostiones, todo eso. Sí. Pero, Entonces, teacher, ¿qué significa never ahí had? va, Rosario. Ahí va, Rosario. Dicen, never have I ever eaten shellfish. Entonces, toda la gente que sí lo ha hecho, que sí alguna vez ha comido mariscos, le toma, ¿sí? Nadie dice nada, nadie dice yo, le toman todos. Entonces ya, pasa el siguiente y el siguiente tiene que decir otra oración y dice, never have I ever, no sé, went to bed after midnight, ¿sí? Never have I ever went, no, gone, ¿no? Ajá. Teacher, ¿y mariscos no es también seafood? Seafood, sí. Ah, Nada más seafood es en general, comida de mar. Y shellfish son los moluscos, los de concha. Luego, never have I ever gone to bed after midnight, ¿no? Y luego es así como de que toda la gente que sí se ha ido a dormir después de las 12 de la noche, pues le toma. Eso significa, este juego también en español es como el yo nunca, nunca. ¿Sí? Así lo conocemos también, yo nunca, nunca. Y así se juega. Never have I ever, o sea, en su estructura así como está, eso significa, es como hacer un énfasis o sea, repite have I ever y never, porque los dos tienen como la misma acepción. Porque Como significan nunca lo de mismo. los nunca. Exacto, como un nunca de los nunca. Y en español lo decimos yo nunca, nunca, repetimos el nunca, nunca. For example, teacher, never have I never gone to Grecia.
Ajá, exactly. Sí. Never, ahora, es never have I ever gone to Greece, ¿no? Ujú. El de verbo es en past perfect, en past participio. Sí, exactamente, igual. Estamos usando past, porque Igual. acuérdense, porque de lo que estamos hablando aquí es de experiencias de la vida, de nuestra vida, aquí. Life experience, ¿no? Entonces estamos haciendo énfasis en experiencias de vida. Por eso usamos este never have I ever. Es una forma bien divertida en el salón de clases de usar, Practicar el participio. de practicar la forma del participio. Exactamente. Everybody finished drunk. Y al final todos terminamos, ajá, al final todos terminamos bien ebrios. Por eso si van a jugar, asegúrense de no manejar esa noche o ese día. Si juegan, podemos jugar nosotras si quieren, pero ahorita que es temprano, ya sirve que la cruda nos da hasta la noche y ya podemos dormir toda la noche en lugar de en el día. Pero sí, así es, así funciona el juego. Y sí, o sea, esto de nuevo, volviendo a lo de Rosario, porque ambas, never y have I ever, expresan lo mismo, es como una redundancia, ¿sí? Es redundante, el decir never have I ever es redundante. Maestra, disculpe, ¿y el verbo gone en qué está? ¿En pasado participio? Sí, siempre los verbos son en pasado participio, todos estos. Gracias. Been, gone y gone, todos son igual. Y cuando usamos estas estructuras, siempre vamos a usar ¿va? En los tiempos perfectos. En perfect tenses in English, we always use past participle. Ujú. Ok, bueno, volviendo, thank you for the parentheses, Rosario Thank you, and girls. teacher. Ok, vamos a usar Thank you. otro sujeto, ¿ok? Para no usar you. Vamos a usar ahora uno like singular, third person singular, como un he, she, it, ¿no? Vamos a hablar de what has... What has she singing? Porque ella canta. What has she singing? No, miren, aquí voy a usar Lupita. Lupita. Lupita en la cama. What has Lupita... Sorry. Lupita. What has Lupita... Sleeping? Sleeping? Slept? Lep. Sleep, No, sleep Lupita, no, sleep no me suena muy apropiado para usar what, porque acuérdense que aquí vamos a las preguntas WH se refieren a, por ejemplo, where habla del lugar, why habla de la razón, por qué, what se puede referir a, sí. ¿Qué está haciendo? sí, se puede referir a alguna acción, a alguna situación. What has Lupita? Espérenme, déjenme cambio de color. What has Lupita done? Blanco. Así, miren, así de fácil. What has Lupita done? Ujú. ¿Qué Lupita hizo? So, ¿Qué ha hecho Lupita hasta aquí? So hasta far? ahora. So far es hasta ahora. ¿Vimos Ujú. el so far en estos o no? Sí, ¿no? Aquí estaba. ¿Se acuerdan? Sí, Aquí sí. está hasta abajo, casi hasta abajo, en el verde. So far. So far expresa también algún tiempo que empieza en el pasado, que continúa en el presente. What has Lupita done so far? Por ejemplo, si yo les pregunto en clase, ¿no? ¿Qué ha hecho Lupita today? What has Lupita done so far? Y me estoy refiriendo a hoy. ¿Sí? En clase. Y ya ustedes me dicen, no, pues ha estado acostada. She has been... Vamos a hacerlo acá. She has been laying in bed. Sí. ¿Sí? She has been laying in bed. Aquí estamos expresando el so far, es como hasta ahora. ¿Sí?
Pero hasta ahora no de que ahorita cambió o sea, que es una acción que todavía sigue haciendo, que empezó en el pasado y que sigue haciéndolo. Porque creo que en el español un hasta ahora también puede ser como tomado como un punto en que ya termina, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo me sentía muy triste hasta ahora. Y ya, ese expresar hasta ahora es como decir, ahorita ya no. O sea, ahora, hasta ahora porque ahora ya me siento bien. Pero me sentía triste y ahora no. Entonces, este so far, traten de no traducirlo pensando como hasta ahora, pero es como, déjenme ver si les puedo, déjenlo googleo para ver si nos da otro, porque yo la verdad es que siempre le batallo con este. Yo So far, encontré hasta aquí nada más. ajá. Hoy mi internet está bien lentísimo. No sé por qué no funciona bien. So far. So far. Hasta aquí. Según eso dice hasta aquí. So far. Meaning. Miren, según un diccionario, hasta la fecha. Hasta el Mm. momento. Por ahora. Por ahora también. ¿Sí? Y a diferencia de until normalmente significa una finalización. ¿Sí? Si digo, por ejemplo, the class finishes until 1 o'clock. O sea, la clase no se termina, de hecho, hasta la 1. Ujú. ¿Yes? ¿Sí tiene un poco de sentido? Sí. ¿Yes? Ok. Es- Ahora, en el how long, este está muy bueno, ¿no? Porque how long, sí expresa, sí podemos hacer una conexión bien clara del presente y del pasado, con un how long, no con un how solo, pero con un how long, sí podemos hacer una conexión que está bien clara. Yo le preguntaba, de hecho, esa fue la pregunta que le hice a Lupita, how long, y le pregunté lo mismo, have you lived in Guadalajara, ¿no? ¿Sí, Lupita? How long have you lived in Guadalajara? Y Lupita said, I have lived in, what was your answer, Lupita? I have lived here since or no. Ajá, For 30 years. for 30 years, ajá, y me dijo, for 30 years. 30 Y years. esa fue su respuesta, ¿no? How long, esa fácilmente puede, de hecho, también usarse, por ejemplo, how long, me están marcando. ¿Me permiten un poquitín? Sorry, es que tengo que hacer unos mandados, como mi hermano llega mañana, tengo que ir a Costco hoy rápido a conseguir unas cosas que no voy a poder conseguir en la semana, como arena del gato y así. But thank you for waiting. Ahora, how long? Este ejemplo es para nosotras, ¿va? Voy a usar el plural for the first person, que es we. Plural de la primera persona, que es we, nosotras, ¿no? How long have we? Y esta es para que piensen. A ver, how long have we known each other? Sí conocen ese, ¿no? Esa expresión, each other. I think you're muted, Lupita. If you're talking, you're muted. Yes, each other is all of us, or you and me, ¿no? Ajá. Esta pregunta, how long have we known each other? ¿Cuánto tiempo nos tenemos de conocernos, no? Ujú. Ujú. Uno al otro. Uno al otro, ajá, o puede ser un plural, pero un we me incluye en este grupo de gente, que pueden ser tú y yo, pueden ser todos ustedes y yo, puede ser todo el mundo y yo. So, how long, y esta, a ver, díganme, how long have we known each other, ustedes y yo? You and We you and I. have known since
March. Since sí. March. Yo a Sí, sí. Lourdes la conozco desde antes. ¿Verdad, Lourdes? Sí, yes. How long have we known each other? Since, ¿qué fue? September. Ujú. August, September, ¿no? Sí, September. Sí. September. Good. Sí, in September of last year. 20, sí, 20, 25, digo 21. 2021, ajá. 2021. ¿Sí? Ujú. Ahora, how long have we known each other? Since, yeah, 2021. Ay, qué rápido se pasa el tiempo. Oigan, y ya se nos va a acabar este curso. Ya nos quedan como tres clases, no sé cuántas. Teacher, ¿y las clases de las groserías? La de las groserías, claro que sí. La No. hacemos como, pero la tenemos que hacer como una extra, una de lunes. Sí, porque Porque esa es prohibida. Pero sí, creo que sí. Vamos a ver groserías. Es más, les puedo pasar mientras les paso unos videos para que vean. ok. Ya si tienen preguntas, ahí me las hacen. Pero no me las digan a mí, ¿eh? No, bueno, si quieren referirse a mí con esas groserías, ya ustedes sabrán. Ay, pero ahí Teacher, se las dejo. Ahí se teacher, las dejo. pásenos algún resumen de los tipos de oraciones cuando son simples, complejas, compuestas, porque Sí. cuando estamos leyendo yo me complico hasta dónde termina la oración a veces. Ay, es que la verdad, la verdad es que con eso hoy es pura práctica, o sea, no, la verdad es que es también un poquito ¿De como, lectura? sí, o sea, la lectura siempre es una parte que sí tenemos que trabajar, pero también tiene que ver con qué tipo de contenido consumimos. Por eso es fácil, por ejemplo, en el salón de clases, ya les mandé lo de los números ordinales. Ahí ya lo tenía listo, pero se me olvidó mandarlo, perdón. Por ejemplo, en esos casos, cuando estamos en salón de clases y tenemos lecturas, pues lecturas reales, en la clase, o sea, lecturas así como de que de algún extracto de un lugar que sacamos del internet, de un periódico, o sea, normalmente estos lugares, los sitios de noticias tienen unos redactores que se supone que son, o sea, ese artículo pasa por varias personas y tienen un corrector de estilo y así. Entonces, el tipo de lenguaje y el tipo de escritura que vamos a ver, pues obviamente va a ser muy formal, ¿sí? Pero si vemos un tipo de escritura distinta, como por ejemplo, un tipo de escritura como en redes sociales, si ven a alguien que pone un post ahí, un influencer, un cantante o quien sea que escribe cosas, ese tipo de escritura no se va a ver tal vez de la misma forma que la otra. Y tal vez es un poco más difícil entenderlo porque va a ser más coloquial o un tipo de lenguaje más casual, más relajado y con expresiones como no tan estrictamente como las que conocemos en el salón de clases. Y si me preguntan a mí, yo sé que de hecho estas estructuras que vemos en redes sociales y en otros lados que no es una escritura académica perfecta, es lo más común que vamos a encontrarnos. Y es lo que hay. Entonces, pues sí hay que tratar de adaptarnos, pero la verdad es que casi la única forma, yo creo que sí ha de haber tips de cómo entenderlo mejor y leer mejor en general, pero la mejor forma es consumirlo, o sea, practicarlo, agarrar y leer y ver de dónde, ¿no? Porque honestamente no hay, o sea, pues ya saben, es muy, muy amplio todo. Y también no se presionen tanto ustedes, ¿sí? No se presionen tanto a querer saberlo tan específicamente, o por ejemplo, ahorita como lo que vimos de Christmas, como ese ejemplo, como en tratar de entenderlo así tan específicamente, siempre y cuando entiendan la idea general, se van a poder comunicar. Y esta no es una idea como muy tal vez que compartan, pues hay gente la verdad que de todo, pero hay mucha gente dentro de la enseñanza de idiomas que sí quiere que sus alumnos tengan un dominio perfecto de los tiempos del verbo, lo que sea. Pero la verdad es que no siempre importa tanto, ¿saben?
yo les diría que mejor se enfoquen, y eso se los dice al principio del curso, enfóquense en trabajar su vocabulario. Enfóquense en aprender palabras nuevas y en tratar de trabajar con estas palabras nuevas que están aprendiendo el día a día. O sea, cualquier cosa que sea, por más menso que se les haga. Traten de consumir contenido en inglés, que es su lengua meta ahorita, y se van a ir acostumbrando. O sea, digo, la verdad es que a mí me encanta, me gusta mucho ser una guía para ustedes en esto, pero al final de cuentas este proceso es de ustedes, es personal, ¿no? Entonces sí, traten de, no se presionen tanto, pero sí traten de dar un poco más en cuanto a vocabulario. De verdad, practiquen el vocabulario y van a poder expresarse casi siempre, siempre y cuando pues manejen como esto. Lo Eh, básico. sí, o sea, cualquier cosa que quieran expresar, la verdad es que la mayoría de gente les va a entender si saben decir las palabras, si saben decir a qué se refieren. Pero, pues bueno, después de mi charla motivacional, let's do 2 more examples, ¿no? Nos quedan 3, 4, 5, 6, nos quedan 2 más. Nada más para terminar de hacer esto. Vamos a usar otro con has, ¿no? Para que esté variado. Has, ahí está. Who has, aquí siguiendo en life experiences, ¿no? Who has, voy a usar este. Aquí tengo una estructura distinta y ustedes van a notar que hay algo que falta, ¿no? Who has been overseas. Bueno, podemos incluirle aquí incluso nuestro adverbio ever. Ever. ¿Sí? ¿Qué le falta? ¿Qué ven en esta que sigue? Que de hecho la usé para who. ¿Qué ven que le falte? Who has ever been overseas? What No means veo esta pantalla. overseas? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí, Ok. What Who has, means overseas? ever. El artículo, ¿no? Él, ella. nos falta el sujeto aquí, que de hecho Sí. aquí tenemos nuestro WH que es who y luego tenemos nuestro verbo auxiliar have, lo tenemos en has y no tenemos todas las demás dice you, Lupita, we y aquí no Ujú. tiene. Porque no sabemos quién. Aquí no tiene, exactamente, porque el sujeto es nuestro mismo who, porque está implícito y porque eso es lo que estamos preguntando. Ujú. Porque de hecho nuestra pregunta va dirigida a quién, ¿no? Incluyéndome a Exacto. mí. Puede ser quien sea. O sea, yo por ejemplo puedo decirles, ¿quién se puso borracha este fin? Y puedo ser yo misma, ¿no? Pero si digo, ¿quién se puso borracha este fin? Y soy yo, o sea, yo estoy preguntando al aire y yo no sé, o sea, ustedes no saben, yo no sé, pero no sabemos quién es el sujeto. Entonces, por eso no es necesario incluir aquí el sujeto, porque sería redundante. Porque de hecho, si preguntamos who, pero ya estamos diciendo quién en la oración, pues ¿para qué preguntamos? En primera, ¿no? What means overseas, teacher? ¿Qué significa overseas? ¿Ustedes saben? I think you do. Exterior nada más, no sé. Ahorita busqué en Google, dice exterior, pero no sé. Ajá. Overseas significa como algo internacional o en el extranjero. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, en algún punto han estudiado o han trabajado fuera, en el extranjero, no decimos, I have worked in the exterior o algo así, ¿no? Como o sea, la forma para expresar esta que yo he trabajado en el extranjero o que yo he trabajado en el extranjero, decimos I have worked overseas. Overseas significa en el extranjero, ¿sí? Órale. Y es más, podemos usar ese mismo worked. Work o podemos decir or study.
Ujú. El ever, ¿cómo se traduciría ahí, maestra? ¿Alguna El ever. vez? ¿El qué, ¿Alguna perdón? vez? Ever sería alguna vez. ¿Alguna Es que vez? Rosario, vamos a volver al ejemplo de antes. ¿Qué dijimos que significaba ever? ¿Qué, Por todo el tiempo. No. qué engloba? Ajá. No tiene, acuérdense, no tiene una traducción literal que podamos usar porque más bien es una idea, es un concepto, ¿cómo se dice? Abstracto, es un concepto abstracto. No es un Yo lo concepto que se entendía refiera. Yo le entendía como alguna vez. Eh, pues es que podría ser, pero acuérdense que el concepto abstracto engloba todo el tiempo, ¿sí? Decir Ujú. ever es hablar de todo el tiempo, Ujú. ¿sí? Eh, Alguna vez, algún tiempo, algún momento. en español lo expresamos así, ¿sí? ¿Quién ha ido alguna vez? Y alguna vez también para nosotros significa alguna vez en su vida, en su existencia. ¿Sí? Ujú. Entonces, en este caso, ever va a ser así nuestro mejor amigo para hablar siempre de experiencias y o sea, siempre que vayan a hacer eso, a hablar de experiencias o hablar de, si están específicamente hablando de un tiempo o sea, que quieren englobar todo el tiempo posible, todo el tiempo de sus vidas, cuando sea, vamos a usar ever, ¿no? Hay una canción maestra que dice Ever and Ever Forever. ¿Es lo mismo? Sí, ever. Es Por una ejemplo, canción ya antigua, pero me acuerdo que decía Ever, Forever and Ever. Y se me quedó muy grabado esas expresiones. ¿Es lo mismo Ever and Ever Forever? sí, ever and ever forever es como decir siempre por siempre de los siempres. Ok, gracias. Y luego fíjense, en un diccionario que yo uso, que estoy buscando, yo siempre uso este diccionario para mi trabajo, como traductor también. Y ever lo busqué ahorita para ver cómo, se los voy a compartir. Ahí les va, ¿eh? Y se van a confundir a lo mejor, o a lo mejor les va a quedar más claro lo que les quiero decir para que no se enganchen tanto en qué significa ever. ¿Qué dice aquí? Ever, Adverbio. Nunca. ay, perdón, dice adverb, nunca, alguna vez, siempre, jamás, constantemente. O sea, si ven, Siempre. Puro negativo y positivo, pues ahí que. o sea, es nunca, pero es siempre, y es alguna vez, pero es jamás, y es constantemente. Ujú. No, maestra. Más bien ¿Sí? sería. Más bien es el contexto, ¿sí? Ajá. Engloba todo el tiempo. Engloba todo, exactamente, lo dijo Rosario, engloba todo el tiempo, todos los tiempos. Por eso es que me refiero a todo el tiempo. Porque vamos a ver los ejemplos. I don't think I will ever forget the place where we met. Creo que nunca olvidaré el lugar donde nos conocimos. O sea, aquí se refiere a que I don't think I will ever forget. Es que en todo el tiempo de mi existencia, o sea, no va a pasar ni una vez. Esto es negativo. Luego, alguna vez, if I ever go to Australia, I will send you a postcard. Ahí, aquí significa, if I ever go to Australia, significa que Alguna si vez. yo en toda mi vida, en toda mi existencia, voy a Australia alguna vez, te voy a mandar una postal. ¿Sí? Skiing in France is as popular as ever. Esquiar en Francia es tan popular como siempre. Aquí yo no diría como siempre, o sea, es que nunca ha sido tan popular. ¿Sí? Is as popular as ever. Es como de que en todo el tiempo de la existencia del esquiar, nunca había sido tan popular como ahora. ¿Sí? Y luego, the film was the best I have ever seen. Es lo mismo, es muy parecida a la de Christmas, ¿no? The film was the best I've ever seen. En toda mi existencia nunca había visto una mejor película que esta, o sea que la película fue la mejor que he visto en mi vida, jamás. ¿Sí? Ujú. Entonces, por favor, más bien tengan esa idea, ¿sí? No digan, ay, pero en este caso, ¿qué significa ever? Acuérdense que ever engloba todo el tiempo, ¿sí? Todo el Ujú. tiempo de la vida. ¿Sí quedó un poco más claro o las confundió Sí. más? No, sí, está mejor. Está mejor, ¿no? Porque No, ever está me complicadito. quedó claramente que es muy confuso. Entonces, Me quedó claro, exacto. Me quedó claro que estoy confundida. Ok, perfecto. Depende del contexto también. de lo que se esté Dice una hablando. de Nether, teacher.
¿Cómo? Utilice una con never, una pregunta ¿Está? con never. A ver, Ahí está. ¿cómo? Con Has ever never. worked or studied overseas. Ah, que haga una con Ne- never. Una pregunta negativa, que sea never, Con never. A ver. que tenga never. Con preguntas, no. Fíjense que en preguntas, No. No. como es un negativo, en Ujú. una pregunta, yo no usaría No, never en Never. una Never. pregunta. No preguntas negativas, entonces. A menos que fueran estas, never have I ever. Pero esta es una redundancia. Y sabemos Ujú. por qué. Porque no usamos nunca. Es que de hecho estas no son preguntas tampoco. Es una estructura que existe en un juego. Si se dan cuenta Ujú. de lo que hace aquí, Sí, cómo juega con el lenguaje, es un juego y juega con el lenguaje. Y la verdad es que no hay respuesta. O sea, esto que se dice no hay respuesta. La respuesta es no verbal, la respuesta es pistearle, la respuesta es el juego, ¿sí? No hay salud, bless you. salud. Gracias. Thank you, teacher. La Estornudo respuesta, muy fuerte, asusto a las personas. no, you're fine. Todos estornudamos, don't worry. No hay respuesta para esto, ¿sí? Pero esto es un juego. Y esto es una estructura que vamos a ver en el juego, pero no la vamos a ver como en la vida real. Para usarla. Sí, y en la estructura de preguntas, ahí el inglés sí es algo estricto, lo cual nos facilita mucho el trabajo a todos, porque las preguntas, como son tan estrictamente con una estructura de, por ejemplo, aquí, si ya sabemos que las preguntas que se pueden responder con yes, no, empiezan con el auxiliar, pero las demás que empiezan con las WH, de hecho, estas preguntas tienen también una estructura bien fija, ¿no? Esta no cambia. Y si la cambiamos, no va a estar bien dicho. Have lived you for the past 3 years. A lo mejor no se entienden, pero se va a escuchar rarísimo y no está bien estructurado prescriptivamente en cómo debería estar una pregunta. ¿Sí? Entonces aquí este es el problema, que el uso de adverbios, por eso les decía que los adverbios son todo un tema. Entonces, usando ever y never específicamente, yo les diría que, o sea, no piensen, never no lo vamos a usar en preguntas, quédense con eso. Yo siempre les digo que nunca digan que nunca van a usar algo, pero por ahorita quédense con eso, ¿sí? En un nivel un poco más avanzado de su uso del lenguaje, tal vez puedan usar ustedes jugar con el lenguaje de esta forma, como en ese juego. Pero por Marian, ahorita, yes. ve lo que escribí en el chat. Es una partecita de una canción que a fuerzas la quería traducir yo. I get what I get when you go for it. Ajá. Sí. No hay manera. Yes, I get what I get when you go for it. Pues sí. Por ejemplo, go for it es una expresión, eso que no sé si lo ven, que escribió Sí. Lupita. Sí. Go for it siempre es una expresión como para darle pie a alguien. Es como continúa, le estás dando permiso. ¿Sí? Cuando la vemos sola. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, si ustedes me dicen, supongamos que estamos en la clase en persona y me dice alguien, ¿puedo ir al baño? Can I use the restroom? Y yo les diría así como, go for it. Es que les estoy diciendo que sí, ¿sí? Go for it. Es como, vale, dale. ¿Sí? Go for it. Esto como, I get what I get when you go for it, es como, bueno, no sé qué dice antes y después la canción. Igual que Lupita nos la mande. Pero... Es una canción viejita de Barry Manilow. Y ok. lo que según quiere decir en ese pedacito es que tú obtienes lo que quieres cuando luchas por eso. I get what I get when you go for it. Ajá, exacto. Como cuando luchas por eso, como dice Lupita, when you go for it, es como que te estás permitiendo hacerlo, ¿no? Ujú. Como que te estás dando permiso de hacer algo y obtienes lo que obtienes, ¿sí? Entonces sí, o sea, tengan bien en claro que en primera,
tenemos un nivel de manejo del lenguaje que no nos podemos exigir tampoco tanto, ¿sí? No, aunque digo, o sea, siempre va a ser divertido hacerlo y es lo que siempre quiero que hagan, pero también tengan en cuenta que, o sea, como tener empatía por ustedes significa también hacer esto, o sea, no exigirse de más y no quebrarse la cabeza por una palabra. Traten de, si buscan en Google, yo lo que hago es que en lugar de buscar una traducción, como consejo para Rosario, que lo hizo anteriormente y que le causó mucha confusión, y para todas las demás y para todos los que supongo que van a ver la clase en YouTube, no, traten de no hacer o sea, bueno, fuera de lo de traducción, traten de buscar siempre significados, ¿ok? No busquen, si van a buscar en Google, pónganle significado, o sea, no le pongan en el Google Traductor, busquen en una página que diga el significado. Hay una que se llama reverso.com o algo así, y en esa página nos da como significados de las palabras y a veces son coloquiales y a veces no. Por ejemplo, yo cuando pongo meaning, aquí, ¿están viendo mi pantalla de Google o no? Sí. Por ejemplo, Cambridge, el diccionario de Cambridge también pueden buscar aquí. Y yo siempre, la verdad es que está bien usar un diccionario real, ¿ok? Un diccionario Cambridge, Oxford, que son los más populares. Oficiales. No oficiales, populares, son populares, porque estas dos academias, Oxford y Cambridge, pues han dedicado al estudio de la lingüística, ellos han puesto este diccionario, pero no hay una entidad oficial que nos diga cómo hablar inglés, ¿eh? Tengan en cuenta. Ok. No hay una RAE, no hay una RAE en inglés. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, si ponen so far, les da una definición. At this particular time, ¿sí? Como en este momento en particular. Y aquí viene un ejemplo. Y luego vienen aquí otras oraciones. Las diferentes. Sí, y también vienen idioms, que son expresiones coloquiales. Como me preguntaba el otro día, creo que Tony me decía, ¿qué significa my goodness? Y yo le decía, es una expresión que es similar al oh my God, que expresa sorpresa. Expresa sorpresa, expresa decepción, expresa desesperación también. Pero aquí lo pueden ver, por ejemplo, so help me God es otra expresión. Y ahí dice, used to make a promise in a very formal and serious way. ¿Sí? Se usa para hacer una promesa en una forma muy formal y muy seria. Dice, everything I have said is true. Ay, miren, de hecho aquí usa nuestro present perfect. Everything I have said is true, so help me God. Todo lo que he dicho es verdad, que Dios me ayude. Literal dice eso. ¿Sí? Pues ya. O sea, este es es más, les voy a pasar la página. Esta es mi recomendación del día de hoy. Ujú. ¿Sí? Y bueno, ya ha pasado de la 1, las voy a dejar aquí. Chicas, muchas gracias por venir a la clase porque tuvimos muy poquita gente, pero Al contrario, gracias. Gracias. espero que les haya servido, ¿sí? Muchísimas, claro. maestra. Muchas gracias. Que Dios se lo pague con muchos novios, maestra. Ay, no. Espérenme. Nomás uno, pero que valga la pena. Exacto. Ese va a ser el problema. Ya no hay. No, yo la verdad es que sí, con varios me conformo. Ah. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a detener la grabación ya y pues nos vemos hasta la próxima semana.